Convivir con un narcisista es una de las experiencias más destructivas que alguien puede atravesar. Tenerlo cerca, como pareja, padre, madre, colega o amigo, puede arruinar lentamente nuestra vida, robándonos la paz, la seguridad y hasta la identidad. Pero lo verdaderamente aterrador no es solo tenerlos en nuestro entorno, sino el riesgo de convertirnos en uno de ellos. En este video exploramos el trasfondo psicológico del narcisismo, qué lo define, cómo surge y por qué cada vez más personas adoptan este patrón de conducta. El narcisismo se construye sobre dos bases principales. Por un lado, una visión exagerada y grandiosa de uno mismo, una autoimagen inflada que no resiste la realidad. Como explicó el psicólogo Donald Nathanson, cuando llamamos a alguien narcisista estamos señalando que sostiene creencias sobre sí mismo imposibles de mantener. Se ven como más inteligentes, atractivos, poderosos o valiosos de lo que realmente son. Por otro lado, el narcisista carece de empatía. Sus decisiones rara vez tienen en cuenta los sentimientos de los demás. Para ellos, las personas no son más que herramientas para alcanzar sus metas. Y en el centro de sus necesidades aparece una en particular, el suministro narcisista, esa demanda constante de atención, admiración y halago sin medida que alimenta la imagen falsa que proyectan. El narcisismo, sin embargo, no es un rasgo absoluto, sino un espectro. En su forma más extrema se encuentra el narcisismo maligno, la versión más peligrosa y oscura. Estos individuos son depredadores emocionales capaces de manipular, mentir, distorsionar la realidad y aplicar gaslighting con precisión quirúrgica. No conocen la culpa, no respetan límites y su arrogancia les hace creer que todo les pertenece. Aunque aparentan seguridad, su mundo es un castillo de cristal sostenido por el miedo y la necesidad insaciable de validación. Tal como escribió M. Scott Peck, mientras las personas mentalmente sanas se someten a algo superior a sí mismas, la verdad, el amor, la conciencia o Dios, los narcisistas malignos eliminan cualquier freno moral y hacen que su voluntad esté por encima de todo. Afortunadamente, los casos de narcisismo maligno son poco frecuentes, aunque su devastador impacto los hace parecer más comunes de lo que son. La mayoría se mueve en un nivel leve o moderado. Aún así, también exhiben una autoimagen inflada, una empatía reducida y una profunda necesidad de admiración, llegando a manipular y mentir para sostener su ego. Aunque en formas menos extremas que el narcisismo maligno, surge una pregunta clave: ¿qué origina realmente esta condición? La mayoría de psicólogos coinciden en que, en el centro del narcisismo, se esconde un profundo dolor emocional. Joseph Burgo sostiene que, aunque nunca lo admitan ni lo muestren, los narcisistas viven en una huida constante del sufrimiento. Su mayor tormento es la vergüenza. Andrew Morrison llegó a describirla como el lado oculto del narcisismo, mientras que Donald Nathanson afirmaba que este trastorno funciona como un mecanismo para exagerar las cualidades personales con el fin de escapar de esa herida interna. En otras palabras, el narcisismo es una coraza que intenta tapar una cicatriz. Cuanto más grandiosa y ostentosa sea la máscara, más profunda es la herida que se esconde debajo. La vergüenza, cuando es crónica o severa, resulta paralizante, porque implica una valoración negativa de toda la identidad. Muchas veces nace de la sensación de no estar a la altura de las expectativas familiares, sociales o culturales. A diferencia de la culpa, que surge cuando creemos haber hecho algo mal, la vergüenza nos hace sentir que somos insuficientes en esencia. Nathanson explicaba que esta emoción siempre conlleva una caída repentina de la autoestima, un instante en el que nos descubrimos como menos de lo que quisiéramos creer. Si bien la vergüenza puede cumplir una función social, ayudando a mantener normas y reforzar la cohesión de un grupo, en muchos casos no aparece porque exista algo defectuoso en la persona, sino porque ha sido expuesta a la crueldad de quienes la ridiculizan o rechazan. Padres negligentes o abusivos suelen ser un origen común de vergüenza infantil. En otros casos, esta emoción nace de una sociedad enferma, que impone valores tóxicos y expectativas imposibles. Cuando la vergüenza se vuelve persistente, desencadena múltiples defensas. Algunas personas la transforman en motor para superarse, otras se aíslan y caen en la depresión, muchas buscan anestesiarla mediante adicciones, y otras optan por evitarla construyendo una identidad narcisista. En este último caso, crean una autoimagen grandiosa y se convencen de que esa representación ficticia es su verdadero ser. Así,
La máscara funciona como una armadura psicológica que protege del dolor. Nathanson lo describía con claridad: una casa llena de obras falsas, joyas de imitación o un acento forzado, cualquier cosa que desvíe la atención hacia la imagen que queremos proyectar, en lugar de mostrar lo que realmente somos. Burgo lo resumía de manera tajante: casi todo lo que hace o dice un narcisista tiene como fin evitar la experiencia de la vergüenza. Estas defensas son tan extremas y omnipresentes que terminan impregnando toda su personalidad, sus vínculos y su forma de actuar. Es una coraza contra la amenaza de su propio dolor interno. A simple vista puede resultar difícil creer que alguien así esté dominado por la vergüenza, porque se muestran como individuos seguros, con una autoestima aparentemente sólida y convencidos de su supuesta superioridad. Caminan por la vida con arrogancia y confianza, pero detrás de esa fachada, lejos de lo que aparentan, no hay verdadera seguridad. Una persona psicológicamente sana y con una autoestima genuina no necesita recibir constantemente validación ni aprobación de los demás. Alguien con verdadera seguridad interior puede resistir la crítica sin derrumbarse y no vive obsesionado con la imagen que proyecta hacia el exterior. Por esta razón, no se puede afirmar que los narcisistas posean una autoestima sólida. Lo que realmente tienen es lo que los psicólogos Brad Busman y Roy Baumeister llaman autoestima inestable. Esta autoestima frágil se sostiene en una autoimagen inflada que depende de la validación externa. Si esa validación se interrumpe, o peor aún, si reciben una crítica que amenaza su imagen, toda su aparente confianza se desmorona, dejando al descubierto la inseguridad que los consume. Como advertía Donald Nathanson, tarde o temprano una circunstancia de la vida les negará el privilegio de evadir la realidad, o un adversario implacable arrancará sus capas de protección, y entonces quedarán expuestos, vulnerables y desamparados. Dado que no es posible vivir eternamente detrás de una máscara de grandiosidad sin chocar con la realidad, los narcisistas recurren a otra defensa: negar cualquier sentimiento que contradiga su supuesta superioridad. En lugar de aceptar lo que sienten, concentran toda su energía en proyectar una imagen perfecta ante los demás. Tal como señalaba Alexander Loven, los narcisistas se preocupan más por cómo se ven que por lo que realmente sienten. Niegan las emociones que contradicen la fachada que intentan mantener, y cuanto más se identifican con esa máscara, más afinado se vuelve su mecanismo de represión emocional. Pero esa represión tiene un costo. Para apagar lo que sienten, deben desconectarse de su propio cuerpo, que es donde nacen las emociones. Con el tiempo, esta desconexión les impide experimentar sentimientos genuinos y destruye su capacidad de empatizar con los demás. Como concluía Loven, la negación del sentimiento característica del narcisista se refleja sobre todo en su trato hacia otros. Pueden ser crueles, explotadores o destructivos porque son incapaces de percibir el dolor ajeno. Y esa insensibilidad no es más que el reflejo de su propio vacío emocional. Si no son capaces de sentir tristeza o alegría en sí mismos, difícilmente reconocerán esas emociones en los demás, llegando incluso a dudar de que otros realmente las experimenten. Por eso, la combinación de falta de empatía con una necesidad insaciable de admiración convierte al narcisista en una amenaza dentro de la vida social. Quienes conviven con uno se ven obligados a sostener su fantasía de superioridad. Y cualquier persona que no alimente su autoimagen inflada, o peor aún, la cuestione, se enfrenta a su lado más oscuro, donde la furia y la ira pueden estallar sin control. El narcisista, al percibirse como superior, considera natural ejercer poder y dominio sobre quienes lo rodean. Por eso, la estrategia más sabia frente a alguien con este rasgo es mantener distancia. Y si se trata de alguien cercano que lo manifiesta de manera intensa, lo mejor es plantearse seriamente cortar el vínculo. Los narcisistas rara vez cambian, y su falta de empatía los hace capaces de arrasar con la vida de quienes los rodean sin detenerse a reflexionar sobre el daño que causan. Aunque su trastorno pueda tener raíces en el dolor, eso no significa que tengamos que aceptar que siembren dolor en la nuestra. Como señalaron Jan Tvenge y Kate Campbell, un estudio psiquiátrico reciente reveló que la consecuencia más grave del narcisismo, especialmente cuando se suma a otros síntomas, no es el sufrimiento del propio narcisista, sino el de quienes lo rodean. El aumento del narcisismo maligno parece cada vez más evidente. Hoy más personas avanzan en la dirección equivocada dentro del espectro narcisista, desarrollando niveles leves o moderados de esta condición. En su libro The Narcissism Epidemic 2009,
Jan Tvenje y Kate Campbell analizaron datos de 30.000 estudiantes universitarios y concluyeron que los rasgos narcisistas crecieron desde los años 80 al mismo ritmo que la obesidad, con un incremento particularmente notorio en las mujeres. ¿Qué impulsa esta ola de narcisismo? Una de las posibles explicaciones está en el sistema de valores actual, que impone ideales de éxito inalcanzables y genera predisposición a la vergüenza. A esto se suman factores económicos y tecnológicos que facilitan como nunca antes la construcción de una autoimagen inflada para huir de esa sensación de insuficiencia. Hoy la riqueza, la belleza, el estatus social y la fama son considerados máximos referentes de valor, por lo que los modelos a seguir suelen ser la celebridad atractiva o el empresario millonario. Cuando esos estándares no se alcanzan, se nos empuja a perseguir símbolos de prestigio, un cuerpo atractivo, una gran casa, un coche de lujo, un empleo bien remunerado o amistades con influencia social. Sin embargo, estas metas son poco realistas. La acumulación de riqueza depende tanto de conexiones y suerte como de esfuerzo. La belleza es una lotería genética que el tiempo desgasta. El estatus social es relativo y excluye a la mayoría. Y la fama, más que prueba de mérito, suele premiar a quienes generan espectáculo o polémica. La consecuencia es clara. Si se nos convence de que debemos cumplir con esos ideales para ser valiosos, muchos terminan sintiéndose avergonzados de sí mismos. Para evadir esa vergüenza, las redes sociales y la economía de crédito han abierto un camino directo hacia la evasión narcisista. Como polillas hacia la luz, quienes se sienten insuficientes acuden a las plataformas digitales, donde pueden diseñar cuidadosamente una versión idealizada de su vida. Publicaciones con las fotos más atractivas y frases ingeniosas se convierten en un ejercicio de autoengrandecimiento, y cada me gusta o comentario funciona como combustible para esa imagen artificial. El fenómeno se intensifica gracias a una economía basada en la deuda. El acceso a préstamos y créditos baratos permite a muchos aparentar riqueza y éxito. Autos de lujo, vacaciones costosas, la hipoteca de una casa soñada o incluso cirugías estéticas. Todo esto, después, puede ser exhibido en redes sociales, reforzando la ilusión de triunfo personal. Como advierten Tvenje y Campbell, la inflación del crédito conduce inevitablemente a la inflación del ego, alimentando la epidemia narcisista y expandiéndola sin freno. En la práctica, esto significa que una gran cantidad de personas viven en la ilusión de ser especiales, exitosas o ricas, cuando en realidad están atrapadas en una fantasía sostenida por la deuda y por la necesidad de mostrarse superiores ante los demás. Cuanto más recurrimos a las redes sociales y al crédito para inflar nuestra imagen, más dejamos que los síntomas del narcisismo contaminen nuestro carácter. En lugar de identificarnos con nuestro ser auténtico, terminamos aferrándonos a una fachada. Al reprimir las emociones que podrían evidenciar la falsedad de lo que mostramos al mundo, nos desconectamos de nuestro propio cuerpo, y con esa desconexión se erosiona también la capacidad de percibir las emociones de los demás, debilitando nuestra empatía. El narcisismo, en su intento por evitar la vergüenza, hace un pacto con la anestesia emocional, adormece el dolor, pero cobra un precio devastador. Perdemos la posibilidad de experimentar la calidez de los vínculos afectivos y, peor aún, nos privamos de construir una identidad sólida y arraigada en la realidad. Sin embargo, estar atrapado en el narcisismo no significa estar libre de vergüenza. Como señala Donald Nathanson, la humillación siempre se esconde bajo la superficie, como un decorado vacío que aparenta solidez, pero carece de sustancia real. En sus formas más extremas, el narcisismo puede rozar la locura, pues implica una fractura interna, un quiebre entre el falso yo grandioso y la verdad de lo que somos, con defectos y vulnerabilidades incluidos. El objetivo del narcisista es sostener esa mentira, desconectarse de la realidad y refugiarse en delirios que distorsionan tanto su visión del mundo como de las personas que lo rodean. Tal como advierte Alexander Loven, cuando la identidad se fundamenta en una imagen, ya no hay contacto real con el propio ser. Puede que alguien parezca funcional y exitoso, pero en lo profundo de su personalidad hay una grieta, a veces pequeña, otras veces peligrosa, que apunta hacia la inestabilidad. A medida que el narcisismo se expande, esa fractura también se refleja en nuestra sociedad. Es como un espejo roto que devuelve una imagen distorsionada. Un ego inflado nos aparta de la autenticidad y del equilibrio. Comprender los riesgos de mantener una autoimagen exagerada nos permite elegir valores más realistas, que favorezcan una salud psicológica genuina y nos liberen de la vergüenza.
También nos invita a cuestionar la necesidad de exponer cada aspecto de nuestra vida en redes sociales, ya que hacerlo sin caer en algún grado de narcisismo resulta casi imposible. Sin embargo, mientras la riqueza, la belleza, el estatus y la fama sigan siendo considerados los pilares supremos, y mientras existan medios tan accesibles para inflar el ego a través de la deuda y las redes sociales, el narcisismo continuará en aumento. Cuando el dinero valga más que la sabiduría, la notoriedad más que la dignidad y el éxito más que el respeto propio, estaremos atrapados en una cultura que venera la apariencia por encima de la esencia. En definitiva, vivimos en una sociedad donde el culto a la imagen ha terminado eclipsando la verdadera identidad humana. Dicen que hay heridas que no sangran, pero que destruyen más que cualquier golpe. El narcisista no solo roba tu confianza, roba tu voz, tu esencia y hasta tu paz. Lo peor es que cuando intentas escapar, ya no sabes quién eres. Si estás pasando por eso, recuerda, no es tu culpa, no estás sola y siempre hay un camino para volver a levantarte. Gracias por ver este video. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo.